de tener con el hombre encuentros específicos de Dios y su pueblo. Estas fiestas eran la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Todas estas tienen un significado simbólico con el sacrificio de Jesús, de lo que venía a ser o vino a culminar Jesús en el Calvario, de lo que vino a hacer Jesús en ese momento cuando Él estaba en el Gólgota. Así que el sacrificio de Jesús, la pureza espiritual y el renacer de lo muerto. Las bases de un reino que es diametralmente opuesto a la estructura del mundo. Se vienen tiempos difíciles y Dios está deseando establecer en su gracia las bases de su reino a nosotros, a sus hijos y a los hijos de nuestros hijos, desde entonces y aún hasta ahora en este tiempo. Pero para entenderlo mejor necesitamos comprender lo que es el contrasentido. El contrasentido. Así que vamos a hacer algo. Les voy a pedir que todos volteen su silla. Y volteen su silla y todos van a voltear su silla. Y voy a pedir, perdónenme la locura. Perdónenme lo que hacemos loco. Yo le pedí permiso al pastor, le dije, pastor, ¿estás de acuerdo en que hagamos algo loco? Y me dice, adelante, hazlo, vamos a hacerlo. Así que los que les gusta sentarse atrás, ahora están al frente, ¿verdad? Yeah. Exactamente, esto es el contrasentido. Vamos a voltearnos, vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a ver un sentido diferente. ¿Cuándo habéis estado en una iglesia viendo para atrás? Es la primera vez, ¿no? Sí, que durante el servicio, por supuesto, ¿ok? Ahora, la entrada a Jerusalén es la manera en la que Jesús lo hizo, marcaba un simbolismo en contrasentido de todo lo que había sido establecido por parte de los israelitas. Era un contrasentido, había algo diferente, todo era un simbolismo, como lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Eso es un simbolismo. Adelante, pásenle, todos los que están por allá pásenle, no pasa nada. Nada ocurre porque sí, nada era casualidad. Jesús quería enseñar a sus discípulos las verdades y los principios del reino. Ahora, déjeme decirle algo. Jesús estaba a punto de ser sacrificado. Jesús voluntariamente entregó su vida. Y Jesús lo que quería era establecer los parámetros, nuevos parámetros para establecer el reino. Y empezó a través de esa última semana, días antes y todos los días después hasta la crucifixión, cuando el pastor nos va a platicar de eso la próxima semana. Todos esos días Jesús tenía la urgencia de establecer las bases, el propósito, la idea, lo que necesitaban entender acerca del nuevo reino. Él ya no iba a estar y el Espíritu Santo lo iba a recordar como un consolador, pero necesitaban ellos comprender. Ellos todavía seguían luchando, los apóstoles seguían luchando con tratar de entender lo que Jesús estaba diciendo y enseñando. Todavía no lo comprendían a cabalidad. Unos pocos días atrás, en la montaña de la transfiguración, Jesús aparece con Moisés y Elías, y Lucas lo cita así, en Lucas capítulo 9 versículos 30 y 31. No sé si va a poder decir el versículo, ¿no? Y de repente dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús y que él estaba a punto de cumplir. ¿En dónde? La transfiguración tenía un propósito y una razón: decirles el propósito de ir a Jerusalén y morir. El tema de su conversación era sobre el cumplimiento de Jesús en Jerusalén y la partida de Jesús. El propósito de la cruz de Jesús, del cumplimiento de la ley y de los profetas. ¿Por qué digo de la ley? Porque estaba Moisés. ¿Y por qué digo los profetas? Porque estaba ¿quién? Elías. Y ahí estaban los dos representados. Era el establecimiento del reino de Dios, las bases del reino de Dios. Pastor, se me hace bien raro verte hasta atrás. De verdad, se me hace bien raro verte hasta atrás. Se ve padre, ¿no? Desde así, muy bien. El Evangelio de Marcos, que Marcos fue escrito por Juan Marcos. Juan Marcos es el mismo que abandonó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero cuando se les acabaron las tortas y ya no llevaban agua purificada. Pues los dejó Juan Marcos. Y después Marcos quiso ay Dios dice, ¿verdad? Muy bien, todo es diferente.
Se piensa entonces que el Evangelio de Marcos, realmente Marcos era como un discípulo de Pedro. Pedro lo tomó a Marcos y cuando se escribe el Evangelio, algunos llaman el Evangelio de Pedro en realidad, pero en realidad lo escribió Marcos. Pero realmente todo lo escuchó ¿de quién? Del apóstol Pedro. Es ahí cuando entonces el Evangelio de Marcos relata en el monte de la transfiguración, después de ver a Jesús resplandeciente junto con Moisés y Elías, sintió la necesidad de decir algo. ¿Han conocido gente que cuando se hace un silencio tiene la necesidad de hablar, ¿no? De decir algo? Decimos puras a veces tarugadas, pero decimos algo pues, pero sentimos como que no podemos hacer el silencio, ¿no? Así yo me siento mucho como Pedro, de verdad se los digo, me siento como Pedro. No sabía, sin embargo dice el Evangelio que no sabía lo que él decía, no tenía idea. Es decir, estaba hablando Pedro disparates, porque Pedro llegó, vio a Jesús resplandeciente, vio a Elías, vio a Moisés. Por cierto, Moisés dicen que no entró a la tierra prometida, sí entró, ahí entró en el monte de la transfiguración. Y estaban allí ellos tres y hablando de la partida de Jesús y de la necesidad de estar en Jerusalén, del propósito, y de repente Pedro dice, qué bueno que estamos aquí. ¿Por qué no hacemos 3 enramadas o 3 tiendas? Una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y así ya nos quedamos. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Ya viene el reino. Ya estamos en el reino. Y aquí vamos a estar. Hagamos 3 enramadas y ya nos vamos a establecer. Y dice en Juan Marcos, dice Marcos, no sabiendo lo que decía. No tenía idea de lo que estaba diciendo. Bueno, el día que se haga una representación bíblica de Pedro tendrían que elegirme a mí de verdad. Pero por supuesto con peluca. Pedro era impulsivo, era desesperado, era enojón, era de lento aprendizaje, pero tenía una barba muy tupida, yo me lo imagino con barba muy tupida y con cabello ondulado y largo, castaño oscuro y con canas en la sien, y además de cejas de gusano quemador. Era muy varonil, yo me lo imagino así. No sé si tú, yo me imagino a Pablo pelón, pero a Pedro me lo imagino muy peludo, pues, no sé si me doy a entender. Sin embargo, Pedro era muy inmaduro, le costaba entender las cosas. Y por eso digo que me tendrían que elegir a mí. Y además era enojón. Algunos entran también en esa categoría, ¿cierto o no? ¿Por ahí alguno? ¿Testimonios? ¿No? Sí, algunos, sí. Creo que sí, que si Pedro viviera en esta época del mundo, ahorita en esta época, sería de los que están casados y siguen jugando videojuegos. Bueno, se tenía que decir y se dijo, ¿ok? Sería así como un Pedro, así como un poco inmaduro. Pedro hablaba de hacer unas tiendas y enramadas para ya establecerse en el reino de Dios. Como judío se respiraba en el ambiente el tema del reino de Dios y el tema de cómo liberarse de los romanos. En Lucas 17, 20 y 21, creo que va a aparecer por aquí, vemos cómo los líderes y fariseos preguntaban también acerca del reino de Dios. Ellos también decían, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, versículo capítulo 17, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de las señales visibles. ¿Se está viendo? En otra versión dice, no se puede hacer cálculos para entender el reino de Dios. Y me gusta mucho eso, no se pueden hacer cálculos. Nunca se podrá decir, aquí está o está allí, porque el reino de Dios ya está, ¿dónde? Entre ustedes. Ahora, se respiraba el tema del reino de Dios. Jesús caminó a Jerusalén, relata la parábola de los 10 siervos justo antes de entrar a Jerusalén. Y la parábola de los 10 siervos o de las minas, la parábola de las minas, donde un noble que sale de su tierra para ser coronado como rey, pero tenía unos súbditos que lo odiaban y mandaron una delegación para que allá le negaran la corona y no lo coronaran como rey. Lo odiaban. No lo querían. Así que él sale, pero finalmente es coronado como rey y regresa para establecer su reinado. Eso es exactamente lo que está pasando la última semana. ¿Ya estamos bien? ¿Están conmigo? Exactamente. Él es el rey desde el momento que es anunciado como tal, pero el reino se establece físicamente hasta la segunda venida de Cristo cuando él regrese. Pero él se fue, es coronado y va a regresar. Y de eso se trata, del reino. ¿Cuándo regresa? No lo sabemos.
Pero cuando Él regrese, cuando Él regresó en esta parábola, dice que lo esperaban como rey. Los que lo servían o sirvieron, pues produjeron ganancias a su reino. Y allí estaban también los que lo temieron, pero que fueron negligentes, pero también estaban los que no lo querían y habían mandado una delegación para rechazarlo. Los discípulos antes de la ascensión de Jesús también preguntaron acerca del reino y le dijeron a Jesús: ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y Jesús dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. En Hebreos capítulo 12, versículos 26 y 27 dice: su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. El Espíritu se mueve en nosotros y nos está preparando para lo que Dios está estableciendo, una nueva dispensación de lo terrenal a lo inconmovible, a lo celestial. Hoy que todavía esperamos el regreso del Rey, necesitamos aprender a vivir y seguir viviendo bajo las normas de un reino que ya se estableció. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es. Hoy hay hambre de verdad, pero también hay confusión. Hoy hay deseo de paz, pero también hay un clamor que busca ser saciado en los lugares equivocados. Hoy hay religiosidad, pero no necesariamente santidad. Este es el sonido que se está liberando, el sonido de la cultura en contrasentido del reino de Jesús. Lo voy a decir otra vez: el sonido de la cultura en contrasentido del reino de Jesús. No es un sonido emocional, sino es un sonido espiritual. Porque a veces podemos venir a la iglesia y sentirnos emocionados, nada más, pero podemos seguir con el espíritu dormido. Y yo puedo hablar de eso, de mí mismo. Claro que sí. Un sonido que está llamándonos a nosotros, su pueblo, a regresar a su palabra y poder vivir en la palabra y entender la palabra de Dios. Un sonido para alinearnos con el Espíritu de Dios y ser sensibles a lo que el Espíritu está haciendo y obrando. Un sonido a no conformarnos con el conocimiento teórico, sino a vivir en expectación real. Porque el reino de Dios no es solo cumplimiento, es activación. Aquí y ahora, en el contrasentido espiritual. Las palabras que nos ha dejado Jesús fueron dichas para todos nosotros y está buscando un terreno fértil en nuestros corazones para alinearnos a este contrasentido. Este contrasentido necesitamos entenderlo a cabalidad. Las dinámicas del mundo, del príncipe de este siglo, del que opera en el aire, están escritas y están en movimiento. Han seguido así. El control económico, la guerra comercial, hoy hablamos de eso todo el tiempo en las noticias. La manipulación de la verdad, decimos a lo malo bueno y a lo bueno malo. El que no tranza, bien que él se la sabe. ¿Más testimonios? Ahí lo dejamos. Es la filosofía. Ya no puedes alzar la voz contra la perversidad sin ser tachado de retrógrada o de intolerante. La exaltación del hombre sobre Dios, el humanismo exacerbado, la ideología de género, mi cuerpo, mi decisión. No solo estamos jugando al yo-yo. Yo y yo. La creación de estructuras que parecen espirituales, pero niegan el poder de la fe verdadera. El mundo está esperando de mí la genuinidad de un reino real, de un reino diferente, de un reino lleno de gracia, lleno de esperanza. No bastan las palabras, necesito mostrarlo con mi vida, en mi casa. Yo, Ariel, necesito mostrarlo en mi casa. Yo, Ariel, necesito mostrarlo en mi trabajo. Que sea congruente con lo que yo digo y hago. Todos en el trabajo saben que soy cristiano. Y algunos saben, Vito por ejemplo, sabe que a veces tengo participaciones aquí y tengo que ser congruente con Vito. Con Abraham también. Y con los que trabajan ahí. Y tengo que ser congruente con mi esposa.
Y tengo que ser congruente en mi iglesia. Y tengo que ser congruente en mi barrio. Porque los gritos y sombrerazos se escuchan por todos lados también. No es nuestro caso. Pero si fuera el caso, claro. Por eso los trabajadores sociales, cuando te están investigando sobre tus hijos, van y preguntan a los vecinos. Dicen, oigan, ¿y no se escuchan sombrerazos? ¿No se escuchan gritos, groserías, golpes? Y sí, porque todo se puede escuchar. A menos que viviéramos en Canadá, donde hay una casa aquí, 3 kilómetros allá está otra casa y luego otra por allá, ¿no? Pero no es el caso en México. Tenemos que entonces ser congruentes en nuestras redes sociales también, en nuestra vida pública y en nuestra vida privada, lo que publicamos y lo que decimos y lo que vemos. Dios va a restaurar el tiempo, pero en este momento, antes de la crucifixión, en la semana previa, en la Pascua, era necesario establecer las normas, los lineamientos del reino, la cultura que debe permearnos, el contrasentido que debe distinguir a los ciudadanos de un reino que va en eso, en contrasentido. Así que, ¿qué les parece si regresamos? Porque ya fue suficiente ilustración de estar así. Así que, pastor, decía Pablo, ojalá me tolerasen un poco de locura, por favor, tolérenme un poco de locura. Dios siempre prepara a su pueblo antes de un cambio y antes de una transición mayor. ¿Estamos de acuerdo? No conozco a nadie siendo usado por Dios que no haya pasado por un desierto. Es requisito para ser usado por Dios pasar por el desierto y tiene un porqué. Tiene un porqué y una razón. El desierto es donde por definición no hay nada. No hay nada. Es donde hace falta todo. Todo hace falta. Donde necesitamos ayuda para poder sobrevivir. Es ahí donde aprendemos a depender totalmente de Dios. Ahí es el desierto. Así que Dios le dio instrucciones a Noé antes del diluvio, pero él tuvo que soportar las críticas por años sobre algo que él mismo, ni siquiera él mismo conocía, llamado lluvia. Sabe que antes no había llovido. Ni siquiera lo conocía y tuvo que soportar las críticas. Abraham lo probó en una tierra desconocida antes de darle el hijo de la promesa. Sin embargo, fue necesario dejar todo y salir a un lugar desconocido y dejar su tierra y dejar a su familia. A José le reveló sueños antes de la hambruna y prosperidad, pero antes pasó por las envidias, celos familiares, esclavitud, acusaciones falsas y cárcel. A Moisés Dios le habló en una zarza ardiente antes de llamarlo a libertar a su pueblo, pero antes tuvo que huir al desierto y vivir en el anonimato. A Elías lo mandó a orar para que no lloviera 3 años y medio y luego descendiera fuego del cielo antes de acabar con los falsos profetas de Baal. No sin antes pasar por el desierto, tener falta de agua en un arroyo que se secó y de vivir en el autoexilio en Sidón y en Sarepta. Dios mandó un descontento santo con Nehemías antes de impulsarlo a reconstruir los muros. Sin embargo, él estuvo en Babilonia, expuso su vida para poder llegar a levantar los muros y reconstruir la dignidad de Israel. Levantó Dios a Juan el Bautista antes del inicio del ministerio de Jesús, pero vivía en el desierto, vestía de pieles de animales y comía grillos y miel silvestre. Y a Jesús, el propio Hijo de Dios, lo llevó el Espíritu al desierto para ser tentado antes de comenzar su ministerio. ¿Qué está haciendo Dios contigo ahora? ¿Qué señales, qué impulsos, qué palabras nos tiene Dios ahora para antes de enviarnos y antes de prepararnos como un pueblo de Dios? Dios está preparando las cosas para una nueva transición, pero Dios quiere que vivamos en contrasentido y Dios quiere que vivamos como dignos representantes del reino de Dios. ¿Por qué no le da un aplauso a Él? En contrasentidos, el nuevo orden de Dios del reino es lo que quiso establecer Jesús desde la entrada triunfal en Jerusalén, montado sobre un pollino entre cantos de hosana y sobre palmas en el camino. Una semana antes de la Pascua, donde Jesús iba a consumar la redención de la humanidad, acto con el cual venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Eso dice Hebreos 2:14. Es importante entender los lineamientos que quiso establecer Jesús. Este es el contrasentido del reino que no es de este mundo ni pertenece aquí a este mundo. Ahora, los que somos hijos de Dios,
tú y yo, los que somos hijos de Dios, no somos ciudadanos de este mundo, tenemos nuestra ciudadanía ¿en dónde? En el cielo. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Cuál es la pregunta correcta? Había dos tribus en una isla remota. Los de las tribus que siempre decían la verdad y los de la tribu que siempre decían mentiras. Eran muy parecidos, se vestían igual y tenían las mismas costumbres, solamente que uno siempre decía la verdad y otros decían mentiras. Solo tenían algo en común estas tribus, que no les gustaba hablar con extraños, por lo que limitaban su participación o su conversación con ellos solamente a una pregunta. Solo podías hacer una pregunta. Un arqueólogo que estaba estudiando el comportamiento de ambas tribus estaba buscándolos y supo que el grupo de ambas tribus, un grupo de ellos había salido del pueblo rumbo a sus aldeas. Estaba siguiéndolos, tratando de alcanzarlos en el camino, pero iban muy adelantados hasta que llegó a una intersección donde se bifurcaba el camino. Había dos caminos y entonces encontró un rezagado por ahí, pero no sabía si era de la tribu de la verdad o era de la tribu de la mentira, y solo tenía una pregunta para hacerle. ¿Qué pregunta debería hacerle? Él quería saber hacia dónde estaba la tribu de la verdad y hacia dónde estaba la tribu de la mentira. Solo tenía una pregunta. Y la pregunta correcta es: ¿hacia dónde se fue tu tribu? Si él era de la mentira, iba a decir: se fue del lado derecho. Y los del lado derecho se fueron, ¿quiénes? Los de la verdad. Si él era de la verdad, iba a decir: mi tribu se fue del lado derecho, porque del lado derecho se fue los de la verdad. Esa es la pregunta correcta. Pero cuando Jesús estaba enseñando antes de entrar a Jerusalén, se acercó un fariseo, un doctor de la ley, para probar a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Qué debo hacer? Dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa es una pregunta incorrecta, porque no debes hacer nada para heredar la vida eterna. Todo ya lo hizo Jesús. ¿Cuál es la cultura entonces? La cultura es en el yo tengo que hacer. Y Jesús dice: yo ya lo hice todo por ti. Así es. Dele un aplauso a Dios. Antes de la entrada triunfal de Jerusalén, se encontró con esto, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa es la primera pregunta incorrecta. Pero después, Jesús en la cruz del Calvario dijo: consumado es, la palabra griega tetelestai, que significa todo está completamente pagado. Ya lo pagó Jesús. Y es un contrasentido entonces. Jesús venía a establecer una nueva forma, algo diferente. Hoy en día podemos encontrar que muchos dicen: hay que tener fe en Jesús, pero tienes que mantenerla. Jesús dice: yo ya pagué por completo. Jesús no te compró el terreno y tú pagas las mensualidades. Él te dio el enganche y tú sigues pagando las mensualidades. Jesús dice: ya lo pagué todo por ti. Ya lo hice todo. Y ese es el contrasentido. No podemos nosotros ganarnos el derecho de acceder a Dios. Tendrías que ser perfecto para lograrlo. Jesús ya lo hizo por ti. Dice en Gálatas capítulo 2 versículo 21, creo que va a aparecer por ahí. Dice: y yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo ¿qué? Muriera. Si tú puedes decir que necesitas hacer algo para poder heredar o llegar a la vida eterna, déjame decirte que haces inútil la muerte de Cristo. Ese es el contrasentido. Esta pregunta cabe en una vida centrada en uno mismo, pero en el reino de Dios hay un contrasentido. La pregunta que yo debo hacerme es, la pregunta que debemos hacernos es: Señor, ¿cómo puedes salvarme tú a mí? Sin embargo, este hombre, para justificarse a sí mismo, en Lucas capítulo 10 versículo 29, dice que después de ver la respuesta de Jesús, cuando Jesús le dice: amarás a tu prójimo como a tú mismo, él le dijo: Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le dice: esta es la segunda pregunta incorrecta, porque no se trata de quién es tu prójimo, sino se trata de decir: ¿de quién soy yo prójimo?
Es al revés. La pregunta en contrasentido es, la que yo debo hacerme es: ¿de quién soy prójimo? Es al revés. La pregunta que Ariel debe hacerse como hijo del reino es: ¿a quién voy a saludar? Y no quién viene a saludarme. ¿A quién voy a bendecir? Y no quién va a bendecirme con sus palabras. ¿A quién voy a ser o cómo puedo ser un mejor marido? Y no cómo puede mi mujer ser una mejor esposa. Es un contrasentido. Dios nos ha llamado a que vayamos en contrasentido. En Marcos capítulo 11, versículos 2 y 3, dice: vayan a la aldea que está allí, les dijo Jesús a los discípulos, y entren, y cuando entren verán a un burro atado y que nadie jamás ha montado. Me llama mucho la atención eso y lo quiero destacar, porque eso es lo que quiere hacer Jesús: tomar a un burro que no ha sido dirigido por los hombres nunca antes, sino un burro que va a recibir por primera vez las direcciones correctas. Y eso es lo que quiere hacer Jesús con nosotros: darnos las direcciones correctas y seamos como aquellos burros, como aquellos pollinos que necesitan ser utilizados, dirigidos para poder cumplir el propósito de Dios. Y dijo: desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta: ¿qué están haciendo?, simplemente digan: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Un burro que no ha tenido los lineamientos del hombre, sino que que parte de cero a ser dirigido por Dios, por Jesús, por el Creador. Los lineamientos que no operan en el sentido humano, sino que van en el contrasentido divino. Quiero dejarte 5 aspectos que rescatamos de la esencia de este pasaje, rodeados de cambios profundos en un nuevo sentido espiritual establecido por Jesús. 5 sentidos. Número 1, diga conmigo así: actitud correcta por encima de reputación. Diga conmigo: actitud correcta por encima de reputación. Esas son las cosas que están alrededor de la entrada triunfal. Cuando Jesús, dice la escritura en capítulo 17 de Lucas, versículos 15 al 18, Lucas 17, 15 al 18, dice así, espero que aparezca por ahí: uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó alabando a Dios, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Este hombre era samaritano. Y entonces Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Y ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Le platico. Antes de la entrada a Jerusalén, en las aldeas cercanas, ahí Jesús estaba sanando a 10 leprosos. Los leprosos tenían que tocar una campana y decir: inmundo, inmundo, porque no podían acercarse ni entrar a la ciudad. Y ahí estaba Jesús y le gritaron: Señor, por favor, ¿puedes sanarnos? Y Jesús les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote, porque el sacerdote era el que los iba a restituir a la sociedad, dándoles la oportunidad de volver a integrarse a la sociedad. Y entonces dice que cuando iban de camino al sacerdote, entonces fueron limpiados y fueron sanos. Y cuando ellos se vieron sanos, uno de ellos, y samaritano, regresó a Jesús, se postró a sus rodillas y dijo: Señor, gloria a Dios sea a ti. Lo alabó, lo bendijo y le dio las gracias y se arrodilló. Así que necesitamos la actitud correcta, y es lo primero. 5 cosas, hay muchas más, pero la primera es actitud correcta por encima de reputación. Los otros 9 querían la restitución y él tenía, este samaritano, la actitud correcta. Así que mantengamos la actitud de agradecer a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Nunca la pierdas. Nunca pierdas el decir: gracias Dios por donde me sacaste. Recuerda de dónde te sacó, recuerda lo que hacíamos y lo que éramos y ahora lo que somos en Cristo. Preocupémonos para que no mengue el fervor y la gratitud a Dios a pesar del paso de los años. ¿Te acuerdas del fervor, el fervor del principio? ¿Te acuerdas del ánimo del principio? Que no se apague la llama, la chispa, que mantengamos nuestra gratitud a Dios y nuestra adoración a Dios siempre. Estemos conscientes que todo lo que hacemos lo hemos recibido de Dios y es por una gracia inmerecida. Tú y yo no merecemos nada. Dios lo hizo todo por ti. Amén. Dele un aplauso a Dios. Número 2.
Número 2, diga conmigo, aprobación correcta por encima de las apariencias. Diga, aprobación correcta por encima de las apariencias. La mañana cuando estaba Jesús regresando a Jerusalén, dice que tuvo hambre. Y él llegó a Jerusalén en la entrada triunfal, se regresó a una aldea que se llamaba Betania y después a la mañana siguiente, el lunes, entrando otra vez a Jerusalén, vio una higuera frondosa, llena de hojas, pero que no tenía fruto. Vamos a leer ese texto, dice en Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. Por la mañana cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había, ¿qué? Hojas. Entonces dijo que jamás vuelva a dar fruto, y de inmediato la higuera se marchitó. Es una parte difícil a veces de entender, esta parte de la higuera. Sin embargo, la higuera tiene una connotación. La higuera se refiere o connota hacia el pueblo de Israel. Y eso es precisamente lo que había pasado con Israel. Había una higuera que necesitaba, después de todo lo que recibió, de todas las profecías, de todos los profetas, de todos los privilegios, tenía que dar ¿qué? Fruto, higos, pero no los dio. Tenía las hojas, pero no tenía los higos. Necesitamos la aprobación correcta por encima de las apariencias. Dios espera fruto de mí, como esperaba fruto de Israel, que nunca lo dio, pero tenía hojas. Todo parecía estar bien. Aparentemente todo era verde, pero no había fruto. No conozco a un marinero experimentado que no haya pasado por tormentas impetuosas Dios quiere podarnos, Dios quiere probarnos, Dios quiere forjar en nosotros el carácter de Jesús para que demos ¿qué? Fruto. ¿Estamos dispuestos a salir de la comodidad y del conformismo para poder dar fruto? La iglesia debe estar preparada para confortar a los afligidos, pero afligir a los confortados. Para que podamos entender, yo primeramente, que dar fruto. Cuando yo llegué a Casa Norte, le dije al pastor, déjame decirte algo, no quiero estar en ningún ministerio. Voy a sentarme, vamos a estar nosotros aquí sentados y te apoyamos desde nuestras sillas. Pero el pastor supo cómo confortarme, porque veníamos quebrados, pero también supo cómo afligirme, porque decía, vamos a darle. Y así comenzamos a darle. Y el Señor quiere despertar en nosotros para poder dar frutos. Hay algunas personas que les encanta el ministerio del pez en el agua. ¿Qué hace el pez en el agua? Nada, exactamente. Dejemos el ministerio del pez y convirtámonos en actores de lo que Dios está llamándonos para hacer. Poner tu casa, prestar tu carro, pasar por alguien, preparar los burritos, poner nuestro tiempo, ensayar a tiempo. Son cosas para dar ¿qué? Para dar fruto. Gracias a Dios porque esta iglesia es una iglesia llena de voluntarios que son una bendición todos ustedes. Denles un aplauso a ellos de verdad. De verdad, de verdad. Eso es algo que nos impactó, nos ha impactado y nos ha motivado siempre ver el corazón de todos los voluntarios. Así que cuando haya otra oportunidad, súmate por favor. Te invitamos para que seas parte de todo este grupo de imperfectos, pero que tenemos el deseo de crecer, de ser podados y de dar más fruto. Amén. Amén. Busquemos más la aprobación de Dios que lo que piensen los demás o los hombres. Busquemos esa aprobación. Alimentemos nuestras raíces espirituales para que germinen la vida de Jesús en las ramas. Procuremos con diligencia que se pueda ver cada vez más la imagen de Jesús en nuestra vida. Y esa es la meta. Esa es la meta. Siempre me impresiona Romanos capítulo 8, verso 29. Porque el 28 dice, muy conocido por todos, que todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Pero el 29 dice que a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que seamos conforme
a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Dios desea producir la imagen de Jesús en nosotros. Y dice Proverbios que desea purificarnos como la plata. ¿Y sabe cómo se purifica la plata? La plata se pone en el crisol y se calienta y empieza a sacar la espuma. Y la espuma quiere decir que son todas esas impurezas. Y la quitan la espuma. Y sigue hirviendo y vuelven a quitar más espuma. Y cuando el orfebre sabe que la plata está lista, cuando se puede reflejar la imagen en él. Y cuando se puede reflejar la imagen de Cristo, va a sacarte del crisol. Porque Dios quiere reflejar su imagen en ti. Y eso lo notan las personas. Y la gente lo sabe. Y la gente lo va a ver. La gente va a ver a Jesús y van a decir: esta es gente con algo especial. Deberíamos de poner un letrero afuera que diga: aquí hay gente con algo especial, pregúntame. ¿Y sabes qué? Pero cuando lo pongamos, tenemos que verlo, tenemos que mostrarlo. Y que la gente diga: ahí está Jesús. Y que en tu casa digamos, y que en mi casa digan: ahí está Jesús. Que en mi relación con mi esposa digan: ahí se ve Jesús. Que mis hijos digan: ahí está Jesús. Número 3, diga conmigo, ¿cuál es el primero? La actitud correcta, ¿verdad? Número 2, la aprobación correcta por encima de las apariencias. Número 3, diga conmigo, la ambición correcta por encima de la posición. Diga, por encima de la posición. Marcos 9, 34 y 35, también alrededor de la entrada triunfal, dice: pero no le contestaron porque venían discutiendo. Eran los apóstoles, los pastores, futuros pastores, seminaristas. Yo me acuerdo cuando éramos nosotros seminaristas, estábamos estudiando en la Biblia y había juegos interiglesias. ¿Ha visto los juegos interiglesias? Eso, sí, es el infierno, de verdad es el infierno, de verdad. Pero teníamos el cinismo de orar antes del juego de fútbol y decíamos: Señor, te queremos pedir que nos guardes, que nos limpies, que nos ayudes a no enojarnos, que seamos santos y que pues no lesionemos a nadie, ni le rompamos el hueso ni la pierna a nadie. Ayúdanos, de verdad. Y esos juegos de gente seminarista, siervos de Dios, pastores ungidos, se transformaban. El abismo, el averno se abría en la cancha de fútbol y salían no sé qué tantas cosas. ¿Le ha tocado? ¿Le ha pasado? Tal vez no en la cancha de fútbol, pero a lo mejor saliendo de la iglesia diciendo: mi amor, ¿a dónde vamos a comer? Y se desata. Dice la Biblia en 9:34 y 35, dice, discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y les dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. La ambición correcta por encima de la posición. Jesús nos enseñó a servir antes de ser servidos. Anhelemos entonces, la toalla y el hebrillo antes que la posición. Que nuestra meta no sea llevar el reconocimiento o ocupar la plataforma, sino dar la gloria a Dios y servir a otros. Tengamos cuidado de sentirnos cansados de servir a otros. Podría ser un indicativo de que estamos haciéndolo para nuestro reino y no para el reino de Dios. Recuerda que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano, dice 1 Corintios 15:58. Número 4, diga conmigo, adoración correcta por encima de religiosidad. Adoración correcta por encima de religiosidad. Dice Marcos capítulo 11, versículos 16 al 17, cuando Jesús entró en el templo y entonces volteó las mesas, tomó un hato de cuerdas
y reprendió a todos los que estaban en el templo. Y les prohibió a todos que usaran, dice la Biblia, el templo como un mercado. Les dijo: las escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Jesús, al ver el templo, podía ver con emociones ambivalentes la tristeza y el enojo que embargaban su corazón y su vida por lo que ahora representaba, se estaba representando en ese lugar donde debía estar la presencia de Dios. Era un mero cumplimiento religioso. Lo sagrado fue reducido a un mero rito. Y como dirían aquí, guay de rito. El pueblo recibieron a Jesús diciendo: Hosana. En la entrada triunfal dijeron: Hosana, que significa Dios, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Pero no sabían ni entendían lo que estaban diciendo. Ese mismo pueblo que gritó Hosana fue el mismo pueblo que una semana después gritaban: crucifícalo, crucifícalo. Procuremos que nuestro corazón busque la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Acudamos a adorar a Dios, no por ser perfectos, sino por estar dispuestos siempre a reconciliarnos con Él. Si estamos pensando que venir a la iglesia es aquellos que van a estar en correcta comunión, inmaculados, déjame decirte, no es así la iglesia. Todos los que estamos aquí necesitamos reconciliarnos, y el templo, el lugar, la presencia de Dios es para eso, para reconciliarnos con Él, para venir y decirle: Señor, sáname, restáurame, Señor, cambia lo podrido en mi vida y ayúdame a vivir para ti. Ese es el templo, ese es el lugar. Ahí debemos encontrarnos, donde está el trono de la gracia y el oportuno socorro. Y número 5 y último, con esto voy a terminar: el apego correcto por encima de la desregulación espiritual. Diga: apego correcto por encima de la, dije yo desregulación, pero vamos a decir desorden emocional y espiritual. El apego correcto, porque le traían a Jesús los niños, y los apóstoles decían, los reprendían. Y Jesús, ¿qué dijo? Dejen a los niños venir a mí. Y es más, Jesús dijo: el que no es como un niño no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Traían niños a Jesús, dice Marcos 10, 13 al 16, porque para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos en el reino es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños, estos niños a los que se refiere, eran niños que no podían por sí mismos llegar, eran pequeñitos, necesitaban ser cargados, necesitaban ser llevados delante de Jesús. Y eso habla de apego, habla de encontrarse, habla de buscar el regazo de Jesús, habla de encontrarse con Él, de entender, de querer ser instruido. Ese es el espíritu de esto, el espíritu de poder decir: Jesús, yo necesito de ti. Yo necesito escucharte, necesito que tú me consueles, necesito que tú me dirijas como a un niño, me tomes de la mano. Jesús, ayúdame, tómame en tus brazos, porque necesito sentir la seguridad y la confianza en mi vida para tomar decisiones todos los días. Todos los días me bajo en la mañana, me levanto temprano, me preparo un café, me siento siempre en el mismo rincón de la sala, pongo un portavasos para que no se me derrame el café y me pongo a buscar a Dios en el diario pan.
de verdad te digo algo. He leído la Biblia varias veces, completa. Pero todos los días necesito otra vez encontrarme con Jesús. Todos los días necesito de su sabiduría, y necesito de su gracia, y necesito de su perdón, y necesito que Él me hable, porque sigo siendo como un niño. Y hasta que la luz de la mañana, la aurora de la mañana resplandezca, necesitaremos todos los días de estar con Jesús. Así es, denle un aplauso a Dios. Busquemos a nuestro Padre para recibir su instrucción cada día. Está Angelito, dice que está entrenando para usar el pasamanos. Tiene ya callos en las manos porque usa el pasamanos. Es un niño de 4 años y puede pasar el pasamanos. He visto niños de 6 y 7 que no logran pasarlo, y él puede pasarlo. Ayer se cayó, por cierto, pero fue suficiente para hacer el levantó, y fue la clave para nosotros de llevarnos a la casa para poder estar allí. Pero déjeme decirle algo. Él dice que está listo y quiere entrenar, pero cuando va a usar el pasamanos, quiere que esté yo cerca. Papá, es que tú necesito que estés cerca. Yo a veces estoy en la banca. No, de aquí te veo, hijo. No, papá, es que necesito que estés aquí. ¿Sabes por qué? Porque necesitas sentir la presencia de nosotros. Yo también necesito la presencia de mi Padre. Tú también necesitas la presencia de tu Padre. Hay retos que necesitamos pasar. ¿Y sabes qué? Los callos no se van a evitar. No se van a evitar. Las uñas rotas tampoco. Ni lo apestoso de la mano del tubo tampoco. Ni tampoco el que tengas tierra y te arrastres a veces. Tampoco. Ni que te caigas en ocasiones. Pero necesitamos estar cerca del Padre. Así que recuerda estas 5 cosas, nada más. Hay muchas otras. Recuerda estas 5 cosas que nos dicen cómo son los lineamientos del contrasentido del reino de Jesús, para que lo mostremos allá afuera. Y tu servidor tiene que ser el primero. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no alabamos a nuestro Dios? ¿Por qué no le decimos: Señor, muchas gracias? Gracias, Señor, porque tú nos has dejado un ejemplo. Tú te fuiste para preparar un reino. Tú, Señor, regresarás y nos has dejado un lineamiento, nos has dejado reglas, nos has dejado instrucciones para vivir, Señor, en contrasentido a este mundo. Ayúdanos, Señor, con la fuerza de tu Espíritu. Ayúdanos a vivir, Señor, de tal manera que traigamos gloria a tu nombre. Quiero pedirte por Jesús que derrames una bendición en cada uno de los aquí presentes y en cada familia representada, en el nombre de Jesús. Y todos dijimos amén. ¿Y por qué no terminamos cantando? Terminamos cantando y alabando a nuestro Dios. Cristo, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cristo se humilló y se despojó, siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo, y ante él se postrará, toda lengua lo dirá: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Amén, amén y amén. Cristo descendió, su triunfo proclamó, a la muerte conquistó, por siempre victorioso. Él resucitó, al cielo ascendió, sentado está en el trono. Jesús
el Señor. Por eso Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo, y ante él se postrarán, toda lengua lo dirá. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Amén, amén, amén. Y hemos visto la gloria de Dios en la sangre que derramó. Resplandece la gloria de Dios en Jesús. Aleluya. Hemos visto la gloria de Dios en la sangre que derramó. Resplandece la gloria de Dios en Jesús. Aleluya. Cantamos. Hemos visto la gloria de Dios en la sangre que derramó, y resplandece la gloria de Dios en Jesús. Aleluya. Hemos visto la gloria de Dios en la sangre que derramó. Resplandece la gloria de Dios en Jesús. Aleluya. Y por eso Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo, y ante él se postrarán y toda lengua lo dirá. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Amén, amén y amén. Y hemos visto su gloria, hemos visto la gloria. Amén. En su sangre, y resplandece la gloria de Dios en Jesús. Aleluya. Hemos visto la gloria de Dios en la sangre que derramó. Resplandece la gloria de Dios en Jesús. Aleluya. 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 Oh, aleluya. Por eso Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo, y ante él se postrará, toda lengua lo dirá. Vamos, sí, conmigo. Que Jesucristo es el Vamos a Señor. declararlo. Jesucristo es el Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Cristo Jesús, porque tú viniste a enseñarnos el contrasentido, la contracultura a una vida vacía. Pero nos enseñaste una vida llena de frutos, Señor, el cual tú